Ok. Estamos en vivo, chicos, ¿eh? Así es. Ustedes actúan como que no empezamos más. ¿Cómo está mi gente bella y hermosa? Hoy estamos felices, contentos, un programa más de cocina divina. Bienvenidos. Estamos en vivo. ¿Qué? Lista, ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Sí, así es. ¿Cómo está mi gente bella y hermosa? Pues bueno, mijo, yo estoy feliz, estoy de manteles largos, estoy así, ahora sí como que bien frondosa. Eso. ¿Sabes por qué? ¿Por qué será? A ver. Ay, porque le chingué mucho la comida. Ándale, comió mucho. No es cierto, no es cierto. Me porté bien y con el talón que traigo atrás, mijo. Ándale. Por ahí si me quieren ayudar, les paso una feriecita, se llama Michelle, me la desaparece. Sí. Hace rato les digo que si quería que le dieran una tanda y dijo que sí, pero no le digas enfrente de mí. Sí, bueno, pero no sabe ella, mi líder. No sabe, pero estamos felices, contentos porque estamos aprendiendo a comer bien, a cocinar bien, estamos compartiendo muchísimas cosas, pero lo mejor de lo mejor es que estamos cumpliendo 100 capítulos. Un aplauso. Wow. Y eso es lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Porque empezamos con algo simple en los protocolos, porque pues tu servidora ya sabes que me encantan los postres, me encanta comer bien, y yo soy enemiga de lechuga, pechuga y todo a la parrilla o todo hervido, todo cocinado. Me quieres ver enfadada, me quieres ver matando a los distribuidores y todo, es que me den ese tipo de comida. No. Pero gracias a que tenemos lo mejor de lo mejor de lo mejor en nuestros productos, le hemos podido agregar ese sazón a nuestra comida. Y ¿saben una cosa? Nosotros, yo al menos necesito pan, necesito mis postres, necesito una comida rica, sabrosa. Y yo creo que estábamos en Oregon, me dijeron, Adita, hay un lugar que te venden muchas cosas, y de hecho hay muchas cosas para cocinar, sin azúcar y todo bien. Pero estaba un restaurante allí donde estaban los postres, que tú los mirabas, mijo, y me llevé uno de cada uno, porque pues no tienen, fui a trabajar, ¿verdad? Y realmente era desde la mañana hasta en la noche prospectar en la calle, y yo con las ganas del pan y todo eso, y la malteada así a lo rápido, tú sabes que a mí no me gusta, a mí me gusta centrarme, pero pues cuando no hay más, ni más. Y entonces dije, galletas, esto, y llevo de todo. Se veían deliciosos, y cuando le doy la mordida, Virgen Santa, dije yo no, y luego otra galleta y que le doy la mordida y dije no, amo mis productos, porque si hacemos galletas con harina de almendras o con harina de coco, ya de por sí es rico, pero cuando se mezcla con la mantequilla o algo pierde ese sabor. Pero si le ponemos el Mundo Omega o le ponemos el Mundo Rojo, inclusive cuando hacemos las mezclas con el Mundo Verde para lo que se necesita, pero para mí en los postres, esto que ustedes ven acá es lo mejor que podemos. Además las proteínas, porque déjame decirte que ya me dijeron que me puse pompas, que me operé, que si me fui a operarme en estos días, porque te cuento, déjate chismeo. Déjate chismeo, porque dicen que la comida sale sabrosa con el chisme, mijo. ¿Ya ves que sí? ¿Sí o no? Sí, ok. Y si no, pues los corremos. No les damos de comer. No les damos de comer, de que ya les cocinamos una taquiza al estilo divino para cada uno de ustedes. Riquísimo, bravo. ¡Emociónense! Bueno, te comento que Michelle me tomó una foto. Sí. Y donde nos quedamos, en el gimnasio, están los barandales así. Entonces ella quería agarrar una foto panorámica y me pone que me ponga así. Ándale, entonces, de aquí, de lo largo para allá, se miraban los tubos torcidos. Entonces pensaron que me achiquité la cintura. Sí. Y me dieron una santa regañiza. ¿Y qué le dijeron? A ver. Pues, ahí está el CEO escuchando. Ahí está, no puedo decirlo. Pues si él dice, porque yo no. Ándale, pues. Pues me dijo, la corona no debe andar
arreglando las fotos, porque tiene que ser resultado del resultado. Y muchas líderes ya mandaron su queja. ¿Quién de ustedes fue? Ándele. A ver, pero lo más gacho, mijo, es que ninguna me lo dijo a mí. Híjole, Y yo le dije, mira, me tomaron fotos y videos de espalda que no quería subir, porque pues obviamente. Pero ¿sabes qué dije? Ahora para que se les quite. Y luego me regañaron a mi fotógrafo también. Ándele. Que aprendieron un curso de Photoshop. Híjole. Y yo le dije, fue Michelle. Fue la Michelle. Y le digo, Michelle, ¿para qué andas arreglando mis fotos? Y yo regañándolos porque no traía mis lentes, obvio. Entonces, cuando no traía mis lentes, pues yo vi que se veía el gordito de acá, ¿verdad? Pero eso no vieron. Vieron la cintura, las caderas y las pompas, pero nunca vieron la llanta. Y yo sí la vi. Y le dije, Michelle, me tomaste la esa. Y venía reclamándoles. Y yo reclamándoles, y cuando me empiezan a llamar, sasas, mi líder José Luis Pastrana. Ándele. Me dijo, mam, ¿arreglaste tu foto? ¿Cuál foto? La que acabas de subir. La dejaste mal. Le dije yo, ¿qué? No, si me la tomó Michelle. Y en mi cámara. Ni modo que dijera, ¿eh? No. Y cuando voy a ver, sí se ve como torcido. Y me pusieron la regañiza. Y yo bien enojada. Y hago 2 versiones de videos y le digo a Julián, hazme con las, nada más no me pongas las que no me gustaron a mí, porque sí habían otras fotos que yo dije, ay, mamacita, soy yo. ¿Cómo se llamaba? La Tongolele. Ya. Así, igualita. Pero mi líder, para los que no saben, ¿cuántos libros usted ha bajado? Nada más para que se den, para que tengan la idea. 180. Wow, 180. Imagínense, 180 libras. Pero en estas 4 semanas subí 8. Wow, nomás 8, pero. Pero muéranse de envidia, de puro músculo. Así es. Bravo. Y realmente, pues no. Y hoy esta mañana me dijeron, mi liderada, ¿ya te hiciste algo? ¿De qué? Pues sí, te quitaste cintura, te pusiste pompas ahora que fuiste a México. Dije, ay, no. No, hombre, si supieran. ¿Sabes qué, mijo? Dije yo, ¿cómo me gustaría que pasaran? No puedo decir groserías, ¿verdad? No, pero un solo día. Porque el traductor luego lo traduce. Sí, mal. lo traduce mal. Sí. Un solo día. Sí. Con mi conciencia. No, si ahorita ya me dijo, tú no vas a poder comer de eso, ni siquiera estoy comiendo. Ándale. Dices tú, pero la verdad, vamos a cocinar. Sí, así es. Un aplauso. Sí, vamos a cocinar. Y bueno, hoy vamos a compartir con ustedes una ensalada riquísima de pollo. Pero déjame decirte que vamos a usar los ingredientes como el latte dorado. Y vamos a hacerlo riquísimo. ¿Uno? Sí, ¿mande? Uno nada más, mijo. Okay. Vamos a poner aquí, me encanta la crema centroamericana. Chicos, de allá, ¿de ustedes? Sí, porque luego dicen que allá no hay producto para cocinar, ¿no, mi líder? Y por eso Fíjate, es que no han cocinado. La verdad, mijo, fíjate que a donde quiera que voy, siempre me dicen, Adita, es que no podemos cocinar porque no hay. Y yo digo, no manches, en todo hay. Ahora que fuimos allá yo encontré todo, pero como dice nuestro CEO, donde está tu mirada, está. Yo me acuerdo que un día, de esas veces que uno anda con, de quejón, no, que no vendo, que no esto, que no lo otro. Y pues donde tienes tu pensamiento está. Y me dice, Adita, ¿cuántos carros rojos has visto pasar? Y yo así como... Ajá, ni uno. Yo le estoy hablando mis dolores y me pregunta eso, como que me pongo así como que cuando te llega, ¿no? Y y le dije, pues ni uno, pero ahí va uno, y hasta otro. Me dijo, ¿pero por qué hasta ahorita lo viste? Dice, porque donde está, está. Dice, si tú sigues pensando lo que estás pensando, pues así va a estar. Y así es cuando yo empecé. Entonces, dije, ya entendí. Donde está tu mirada, está todo. Así es que la gente que dice que no hay los ingredientes, es porque no está su mirada allí. Totalmente. Está su mirada en la hamburguesa, está su mirada en la comida chatarra. Pero cuando tú ya tienes el ojo en lo que quieres, pues vas a hacer. A ver, ¿qué pasó aquí?
Quítenle esto, please. A mi Para Ava. los que no saben, mi liderada le encantan los postres de ella. Ahorita, bueno, tal vez si se dieron cuenta, ella acaba de decir que donde quiera que va hay postres y hay riquísimos. Y por eso ella ha hecho unas recetas buenísimas y ahorita va a hacer lo que es un postre. Ahorita ¿Quién le gusta vamos el postre? Ahorita no, ahorita vamos a hacer la No, ensalada, madre. mijo. Pero aquí yo tengo zanahorias en escabeche y vamos a hacer lo que es el dressing. Si se dan cuenta, ya le puse nuestro latte dorado, la crema y un poquito de esto, pero ahora me pasas mi mundo rojo, por favor. Ok, vamos a ocupar. Ahora le vamos a poner mundo rojo y un Orange Genius. Ese va a ser la crema. Y para los que ya han comido, ¿les gusta mi comida, sí o no? Sí. Como que les voy a dar $100 más. ¿Les gusta mi comida? Y los que no, pues hoy lo van a probar. Exactamente. ¿Quiénes Claro. vienen por primera vez? Eso, un fuerte aplauso. ¡Bravo! Gracias, gracias, gracias. Y mi Orange Genius. Ok, si se dieron cuenta, aquí ya tengo en la licuadora todo lo que vamos a mezclar para hacer lo que viene siendo nuestra crema de nuestra ensalada. Pero esta ensalada la pueden servir con tostadas, la pueden servir con galletas saladas, la pueden comer así nada más. Y saludable. Para todos aquellos que dicen, es que a mis hijos no les gusta, es que hay mucha gente que dice, no les gusta la malteada, no les gusta esto. Nosotros hasta pasteles con la malteada hacemos. Rico. Entonces aquí vamos a mezclar un poco de zanahoria Rayada, ¿verdad? rallada, Ok. cruda. Le tienen que sacar el agua cuando así. No, así. Le ponemos nuestros elotitos. Ya seco, ya cuando se molió, le vamos a echar el queso panela. No se deja, Melida. No se deja, mijo. Ahora sí, pero esta sí la voy a ocupar. Así que vayan apuntando la receta y si no, memorícensela. Tienen que ver el video cuando aparezca para que sepan la receta. De todos modos, al final del en vivo, del final del video, siempre aparece lo que es la receta y ahí sale todo, pero los que están aquí ven el procedimiento, cómo va y así para que les quede igual o mucho más rico, ¿verdad? Pero los ingredientes son excepcionales. Aquí le ponemos repollo. Lo mezclamos bien y si me ayudas a echar un poquito de nuestras esencias de Vida Divina, que ustedes saben, si quieren la receta, vayan a Vida Divina HQ y allí está cómo nosotros preparamos nuestras especies divinas que lleva la mayoría de las especies como romero, albahaca, pimienta blanca, pimienta negra. No, con esa. Y también lleva los hongos, o sea, lleva todas las especies, tomillo, mejorana. Ya todo es seco, ¿ok? Todos los ingredientes son secos. Y ya se licúa, ya se le pone. Entonces aquí también le echamos la pizca de sal, lo mezclamos y nos falta también el pollito. Ok, le vamos a echar poquito porque esta sal sí es como sal de mar. Gracias, Y usamos madre. sal de esta de mar o también usamos la sal rosita. Ahora, el truco de las pechugas que están aquí está hervidas con Orange Genius, 2 Orange Genius, un scoop de Mundo Omega y 2 lates dorados. 0 sal. Wow. Y el sabor, mijo, mira, pruébalo. A ver. Que no se enoje la Delfa. Wow. Está muy rico y muy jugoso. Para las personas que han hecho pollo, está seco, pero no. Este está muy jugoso. Pero el sabor.
El sabor. El sabor. Por eso les digo que pueden cocinar allá afuera con otros ingredientes, pero si no le echan nuestros productos, la verdad no les va a quedar igual, mi líder. Claro que no. Ahora, sacamos la mitad, lo echamos aquí, regresamos la licuadora nuevamente para acá y le vamos a poner uno nada más de queso Filadelfia. Aquí más. Y lo volvemos a moler. licuar con el resto. Ok. Ahora, tenemos extra Zanahoria. zanahorias en escabeche. Aquí van. Ok. Todo va revuelto. Sí, todo va al revuelto. Se las paso. Y empezamos a mezclar. Pero sabes que me gusta más la pinza porque... Ok. Ahora sí, échame el resto, mijo. Voy a echar el resto del... Sí, el resto del... Ok. Sí. Todo. A que ya se les hizo agua a la boca. Y esto lo pueden hacer Todo. como cuando Sí, están haciendo con galletitas para finger food que le dicen o appetizers, o simplemente lo puedes servir también con tostadas. Y si traemos de una vez ¿Plato? una de estas para ponerlo, porque voy a ocupar para batir la Una de otra estas ensalada. que parece la de esta. Una de ¿verdad? esta que parece la de esa, por Ok. favor. Pero ya conocen mi idioma. La de esta, que está en el S, que parece la esta. Pero me entienden ya. Pero bueno, está mejor que lo que dice mi líder Vero, que hoy no estuvo aquí, mi líder Vero, ¿eh? Ya. Mira, mi líder Vero dice, pásame, como le hacen en El Salvador. Ya nomás zanahoria, ¿verdad? Mira. ¿Mandé, mijo? Ya no le voy a No, poner. pero la voy a ocupar para la, Para el... Ok. Para para la, esa. Ok. ¿Sí le entendieron o no? Sí. ¿Seguros? Porque ahorita me van a ayudar a traer lo de esta, ¿ok? Lo de este y lo del S. Es cierto. A ver, mira. Uy. Mi liderada. Ahora sí se brincó la barda. No, mijo, me la brinqué hace poquito porque no tenía papeles. No, se lo hicieron brincar, mi líder. Ahorita. No, sí, me la hicieron brincar esta Por eso le mañana digo, ajá. en el jumper. No, jumper. Ok, entonces ahora la vaciamos en una, en esa. Y necesito la charola para atrás. Ten, madre. La de esta necesito. Ok, entonces ahora vamos a preparar la jaiba, pero necesito no importa que no la laven porque lleva el mismo dressing. ¿Mande, mijo? Ocupa un bol más. Sí. No, la licuadora otra vez. Espero que estén apuntando la receta, porque después mi líder se las va a preguntar y va a hacer que ustedes hagan una licuadora, receta con lo que ella está preparando. Es cierto, no sufran, ustedes tranquilos. Y se llevaron mi crema. No, así está bien porque voy a usar lo mismo. No, y fíjense que, ¿por qué empezamos a hacer lo que es cocina divina y usar nuestros productos para los que se van a quedar en el coffee party hoy a las 5? Empezamos a hacer las recetas porque en un coffee party das a degustar lo que preparado con nuestros productos. Primero empezamos con shakes, luego empezamos con Orange Genius y después decidimos hacer postres pequeños. De hecho empezamos con waffles, con gelatinas, con nuestras proteínas, nuestros Orange Genius y así ¿Dónde se los está mi damos a otra probar a col? la gente cuando La hacen col. coffee party y se vende muchísimo producto, ¿ok? Los que no lo han hecho, los invitamos a quedarse a las 5. Empezamos lo que es el coffee party para que vean. Lógico, se habla más de producto para que se den una idea para qué sirve cada producto y pueden hacer sus preguntas. Así que apunten bien la receta. Yo Aquí sé va lo que les otra digo. vez crema de Centroamérica y aquí va una taza de
mayonesa. Y en la taza de mayonesa, aquí vamos a echar también un queso Filadelfia. Y ahora sí, dame el oranginos, mijo, y el latte dorado. Ok. Vamos a ocupar un sachet, ¿verdad? Sí, un sachet. Y los que están aquí sí saben para qué es nuestro latte dorado, más o menos una idea. ¿Han probado el latte dorado aquí? Sí. A ver, ¿quién lo ha probado? ¿Y qué tal está? Riquísimo, Ahora calientito y todo, ¿verdad? Pero no lo han probado en comida. Está más rico todavía. Deja de estar chirimoyando y pásame. Ay, hijo. Bueno, aquí pongan atención. Te emocionas. No, aquí sí. va uno de Mundo Omega. Tápamelo. Aquí sí le echamos un poquitito de sal. Este es Mundo Omega, ¿ok? Lo pusimos ahí porque lo ocupamos También demasiado. coliflor. ¿Esa? Sí. Aquí repollo. la zanahoria y el repollo. Ahora échame el crab. La jaiba. Okay. La jaiba. Dele. Y ahora licuamos esto con un poquito de el mismo escabeche. Y vamos. Esto lo pueden usar para cualquier mezcla de ensalada que vayan a hacer. Para cualquier ensalada, ¿me da? Sí. Cualquiera. Inclusive para los niños envueltos que se hacen como los sándwiches, no sé si los han preparado porque ya una vez hicimos uno aquí. Los niños envueltos que van bañados. Falta salsita, salecita. Y pásame los extractos, mijo. Ok. Y ustedes saben que mis extractos contienen 2 de cada uno de los que tenemos, excepto un gano, un cordy y un chaga, que son los que amarran un poquito. De ahí para allá tiene el turquitel, tiene todo. Ya está. Y ahora sí. Eso. Esto está. Le pueden poner camarones, pero como aquí hay varias que son alérgicas y son las que siempre me ayudan, no vaya a ser que se me vayan a petatear y luego ¿quién me ayuda? ¿Verdad, Irmita? No. Irmita no come camarones y Michelle sí. Ándale. Tráiganme unos, por favor. Sí. Oh, ya ¿y ahora? ¿Y ahora quién me No, puede ahora ayudar? la va a castigar usted, Melida. No, Así tiene que como- probarlo. Sí. Está bien bueno esto. Sí. ¿Verdad? Pero no pensamos, mijo. Ya está también y lo ponemos listo. Lavaba y planchaba. Pruébalo, mijo, pruébalo. Pon. Pruébalo. Eso. Delicioso. Amo mis productos porque le dan un sabor a todo lo que hacemos. Ok, me la ponen en otra charola como esa, por favor. Y ahora sí, hacer el postre divino. Tengan, chicas. Gracias. Un aplauso para Melida. Chicas. Y wow, está súper rico esta ensalada. Los que van a probarlo, la verdad que van a querer hacerlo en casa. Sí, les va a encantar. Muy rico. La verdad. Entonces ahora necesito un bol, chicas, ahora sí para batir el grande que tenía. Porque hoy vamos a hacer un mousse de maracuyá.
delicioso para el último. ¿En eso está bien? Sí. Creo que no, mijo, necesito ¿Más uno más grande. Y A ver, páseme ese, páseme ese. Y si no, esperamos este, chicas. Ajá. Necesito este. Porque vamos a hacer el postre. Voltea. A mí me gusta la Yo crema lo agarro y pastelera. voltea. O muchos le llaman whipping cream, pero a mí me gusta este porque te da una consistencia. Y vamos a usar el queso Filadelfia. Aquí tengo pulpa de maracuyá y vamos a usar mundos rojos y mundo amarillo, aunque yo lo tengo aquí porque ustedes saben que para más, pero ahí está, que es el omega, no mundo amarillo, pero como es amarillo yo lo distingo como amarillo, pero es mundo omega. El otro día, ¿cuál es el mundo amarillo? ¿En serio? Ok, omega. Y luego el mundo rojo. Y luego vamos a usar un latte dorado para nuestros postre, que va a ser un mousse delicioso. Esto ya lo podemos quitar de aquí, mijo, para que vayamos haciendo espacio. Ok. Cuando tengan lista la charola, nada más me la secan, que no traiga agua, sí, por favor. Ten, mijo. Denle un fuerte aplauso a los líderes que están acá atrás ayudando. Porque además también hacen un arduo trabajo. Atrás de cámaras hay mucho trabajo que hacer. Oh, sí. Y la verdad, empezamos desde temprano hora a preparar todo lo que es la comida que van a probar al ratito. Sí, fíjate que me visita mi hijo. Un aplauso. Pero ¿sabes qué? Cuando él tiene un sazón delicioso. Oh, sí, él cocina rico. Y él dice, amá, cocino pero tú lavas. Ajá. Mejor compramos. Mejor. Porque si hay algo que no me gusta es lavar los trastes. Okay, ahí está el balmigara. Y por eso me encanta Cocina Divina. Ya. Porque se fijan, aquí parece magia. Sí. Luego, todo está limpio. Ten, mijo, usa tu fuerza machín. Ok, mi lidada, ¿todo? Sí. Sí, ok. Mira, yo lo abrí bien rápido y tú te tardas. Sí, sí. Ok. Ok, entonces ahora sí, lo empezamos a subir. Y estos postres me encantan porque son rápidos, deliciosos y sales del embrollo rápido. Y como siempre, ¿no? El platillo fuerte, la agüita como buenos mexicanos, pero preparamos para ustedes Orange Genius. Preparamos para ustedes Orange Genius. No, es que están bien entrados en la receta, mi hija. Quieren llevarse, no quieren perderse ningún detalle. No quieren perderse ningún detalle. Espero, ¿verdad? Eso espero. Esto para mí es lo más sencillo. Y me gusta porque se puede comer así nada más, o lo pueden usar con avena de Vida Divina, lo pueden usar con gelatinas, lo pueden usar con, inclusive hasta rellenos de torta. Nada más que para el relleno de torta se hace más concentrado, y para que se concentre pueden usar la gelatina grenetina en polvo, pero es lo mismo. El procedimiento es el mismo, la única diferencia que se usa la grenetina si lo quieren para el relleno de pastel o algo así. Pero por ejemplo esto es así como para un postrecito rápido. También si están con porcentaje de proteína, podemos ponerle proteína, pero en este caso no le vamos a poner proteína porque les tengo bastante proteína de carne, así es que ya sería exceso de proteína. Entonces, pero si verdaderamente están en un protocolo, chicos, si quieren aumentar la masa muscular, requieren aumentar el exceso, ¿cómo se dice? La ingesta de proteína. De proteína, sí.
Entre más proteína consuman, mejor. Y acuérdense siempre, Reaper, Fuel y la Pure. Y el azul. Y Time, Tremela, Jute, con eso tienen para que después en 4 semanas les digan que se injertaron algo, que se pusieron algo. ¿Ahora entienden todo o no? ¿Ahora entienden por qué le dijeron a mi líder que se fue a poner algo? O el otro día. Espero que hayan apuntado los productos que ella dijo, ¿ok? El otro día llegamos en la noche. Yeah. Y me dice Michelle, Adita, ¿no vas a cenar? No tengo hambre. Pues toma proteína. Le digo, es que no quiero. Me dice, no, te la tienes que tomar. Y me le quedo viendo y digo, bueno, lo que dice el mentor, ¿no? Y me preparo la proteína con la Pure así nada más. Sí. Y dices tú, no, de perdida le hubiera echado algo, ¿no? Pero dije, bueno, me la tomé así. Me fui a la cama. ¿Tiene que subir más, mi líder? Tiene que subir a punto de nieve que le dicen. Todavía me falta más, mijo. Sí. Todavía falta. Cuando se le echa proteína sube más rápido. Okay. Pero como no le voy a echar proteína, o quieren que le eche proteína, se van a pasar. Nada más dijeron como 2, mi líder. Sí, pues por eso no le voy a echar. No. Ok, si quieres ya echarme el latte dorado, por favor. Ok, le vamos a echar un tache de latte dorado. Y el queso Filadelfia, aviéntamelo aquí poco a poco. Ponta, acá. Para empezarlo a... Pero ahí córtamelo en pedacitos. Sí, okay. Para que sea más fácil. Nada más déjame deshacer el latte dorado primero. Así que este postre va a estar muy rico, mi líder. Oh, mija, es uno de los que me fascina. Sí. También cuando hacen sus coffee parties, esto es bueno. Lo pueden llevar inclusive en la manga o en una bolsa Ziploc. Nada más asegúrense de llevar una tijerita, le cortan la punta y ya llevan los vasitos y ahí los ponen. Las bolsas Ziploc me encantan porque te sacan de apuro. Viene siendo como una manga, pero es tubo. Espérame tantito, espérame. Okay. ¿Tiramos de pedacito? ¿Mande? De pedacito. Mejor espolvoreame el Mundo Omega 1, pero así como... Sal. Como, no junto, para que no se me haga grumos. Okay. O sea, como que si me estuvieras echando azúcar glass. Okay, poco a poco, eso. Por eso les digo que mi liderada es experta en postre porque se toma ese tiempo. Yo he hecho postres, pero no soy tan experto, soy más experto en comida. Pero ella me encanta verla cuando hace postres y me encanta aprender de ella porque... Por el Mundo Rojo, hijo, por favor. Se espera demasiado y la verdad esos puntos que ella hace de que no se agrume y todo eso, tiene que ver mucho en los postres. No sé si los que están aquí han preparado postre, pero la verdad, si no lo haces, si no lo haces así como ella dice, se agruma. Sí, se hacen brumos. Y de ahí todo para desbaratarlos. Y de ahí ya no te sale, o sea, te va a tomar más tiempo hacerlo y que te quede. Ahí está. Uno, ¿verdad? Y es Ahora sí, ya échame el queso. La crema. Vamos a poner todo, no, un poquito, ¿verdad? Sí, pero échamelo donde está la Okay. de esta, eso. Se baja. No, pero así, mira, aquí y ya yo lo jalo. Okay. Eso. Entonces, allí. Y ya yo lo jalo. Ok. Una más. Ya casi. Ahora echa el otro. Para asegurar que se diluye completo. Okay, ahora sí, una más. Eso.
Y ahí va quedando. Ya por último le va a poner lo que es maracuyá. El maracuyá sí, pero necesitamos subirlo más para que no se nos aguade. Okay. Así que este postre, este mousse va a estar buenísimo. Delicioso. Con nuestro mundo, para los que les encantan lo dulce. Sí. Okay. Pero este no está tan dulce, es acidito, sí, porque de hecho, a menos que quieran ponerle monk fruit, pero yo prefiero no ponerle monk fruit, que le sepa, porque los mundos, especialmente mundo mega, se siente dulcecito. Inclusive, si quieren ponerle también nuestro cereal divino, también. Pero ya les di mucho, ya les di los extractos, ya les di mundo, ya quisiera que cocinen así ustedes. A ver, le agregamos esto. Ahora sí ya. Si ya se fijan, ya se le acremó más. A ver, ahí voy. Ahora sí. Poco a poco, mijo, poco a poco me lo vas a guardar. A ver, ahí va. Espérate. Ahí va, Espérate, sí. Ahí va. Espérate. Es que no se va a echar todo, se le va a echar a los estos, Abajo. a la base, sí. Órale, Ok, échamele maíz. otro poquito. Otro poquito. Ese, otro poquito. ¿Más? Sí. Me dice Ya, cuando ya. Ahora sí, con una cucharita le ponemos a todos los vasitos. Ok. ¿Quién ya quiere probar el postre? Eso. Y los que no dijeron, no alzaron la mano, fueron como 2, 3, no les vamos a dar por no es cierto. Les vamos a dar a todos. A ver, mi liderada, la gente quiere saber también, ¿Mandé? la gente quiere saber, nosotros estamos cumpliendo hoy 100 episodios, imagínense 100 episodios, 100 recetas. Pero, ¿qué planes tenemos para nuestras otros 100 recetas? Oh, hay que ponerle una cuchara. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Ya. Y bueno, de mi parte estamos preparando unas recetas riquísimas y de hecho, como lo acaba de decir mi liderada, hemos empezado a hacer recetas. Hay recetas en HQ, si no siguen la página tienen que seguirla, pero ahí tenemos recetas de Jesús, HCG. María y José. De HCG. ¿Qué pasó ahí? Nada, iba a pasar. Sí, entonces ahí en HQ tenemos recetas de HCG en HQ. También tenemos de Live para las personas que hacen ejercicio. Y de hecho estuvimos como 2 meses haciendo recetas para HCG. Mi líder dijo, ¿sabes qué? Allá afuera dice la gente que les cuesta mucho cocinar para agarrar el régimen de HCG y en lo que es todo los equipos tenemos personas expertas. ¿Y cómo nos hacemos expertos? No somos doctores, ni mucho menos pretendemos serlo. Simplemente, si ustedes escucharon a mi líder los productos que ella toma, mientras más productos tomes, más uses nuestros productos, más resultados tienes. Y así vas a saber qué efecto te hace cada producto en tu cuerpo o qué es lo que tú necesitas, ¿verdad, mi liderada? Sí, y de hecho tenemos un micrófono aquí, hay que hablarle a la coach, porque ella sabe bastante sobre lo que es bueno a la hora de comer, así es que si nos acompañas, Michelle. Claro. Aquí ando, mira, observando todo. A ver, mi liderada. Aquí andamos observando. Ok, platícasles qué es una rutina y qué es la importancia de la proteína a la hora de hacer rutinas, especialmente cuando uno tiene miedo a comer, porque déjenme decirle que ahí como la ven de retequete flaca, hijo de la madre, come cada rato. Hay que comer, el músculo necesita nutrición, alimentos. No, pero realmente tenemos que entender que cuando uno hace ejercicio se queman muchas calorías y no podemos perder músculo. ¿Ustedes quieren perder músculo? No. Después de los 35 años el músculo empieza, mira, para down, para abajo.
Y entonces necesitamos aumentar nuestra masa muscular porque adivinen qué. ¿Realmente quieren saber? Puse esta, ahorita le van a poner más acá. No, Si usted ponle, tiene ponle, más ponle. músculo, usted va a tener menos grasa en el cuerpo. Así que deben aumentar su masa muscular porque van a tener menos grasa. Tenemos que comer balanceado, con buena nutrición, eliminar harinas, eliminar azúcares añadidos. Y miren, toda nuestra nutrición es sin azúcar. Así que aquí tenemos muy buenas opciones de que aumenten su proteína, de que coman cosas más saludables. ¿Tú pasas hambre? Bravo. ¿Has pasado hambre? No, pero me da miedo. Como mucho, Pero ella dice que le gusta comer. pero no así. Porque cuando comes así y usas la School Max y trabajando, visitamos todos los baños baños. del camino. Bueno, llegábamos a un lugar y decíamos, ¿tienen baños? Ok, aquí podemos comer. Mira qué delicioso es esto. Qué rico se ve. ¿Quieren probar? Pues este es un postre de los favoritos, porque de hecho el maracuyá para mí es una de las frutas que más me encantan. Y nos aporta nuestra salud también. Sí, aparte dicen que es también, ¿cómo se llama? El toncalí, lo que hace. ¡Ay! ¡Lo saben! Mira, no sé, les pregunto, ¿qué hace el INAI? Y nadie. Pero pregunto así como que no sé la cosa y no, hombre. Se lo saben de memoria. No, y los señores tienen los ojos de ojal, los pocos hombres que hay aquí, y nada más oyen toncalí. No, sabe delicioso, pero el olor, Uy, no, Michelle. Con esto, la verdad, es delicioso. ¿cuántos son de los que comemos alguna comida principal como el desayuno, almuerzo, cena y después que terminas de comer como que quieres algo dulcecito? ¿A cuánto les pasa? Yo creo que a todos. Ay, perdón, pero es que esto siempre es para mí una tentación. En México, mi madre, que en paz descanse, hacía pan, hacía pasteles y siempre, pues yo era la que estaba allí ayudándole y me quedaba con la cazuela y las espátulas. Era para mí eso y sigo donde quiera que voy porque tenemos que ir probando lo que vamos haciendo. El probete. El probete. Y por eso es que después Ya se no llena. tengo hambre. Ya. Por cierto, allá en Torreón, todos, mi líder debería traer cocina divina para que nos enseñe. Ahí va Adita de Taruga y dice que sí, porque íbamos a hacer home parties, ¿verdad? Y no llegó nadie. Hasta mi Claudia me dejó en su casa, cocinando. Ahí estoy yo cocinando. Y luego todos, qué delicioso quedó la receta. Ahora no se las doy para que se les quite. Lo bueno es que ustedes vienen y se las voy a pasar. Un aplauso. Y cuando lo hagan, va a decir ahorita, Claudia me quemó y a nivel mundial. Pero te amo, mi reina, te amo. Es más, la Michelle fue la que me dijo que lo dijera, que porque ella no iba a trabajar y le tocó trabajar. ¿Verdad que ustedes oyeron? Sí. Michelle. Ay, mija, es que va a salir allá arriba. Va a salir allá arriba. Va a salir. Ya salió. Plan con maña, pero es que esto está, es más, pon tu mano,
¿Te la lavates? Sí. Sí, no, te lo vas a comer tú. Delicioso. ¿Dónde está la otra charolita para de una vez terminarla? Ya me está. Échemela. Ahorita la termina. ¿Usted la termina ya? Sí. Eso era lo que quería hacer, pero no, déjenme lavo las manos porque van a decir las señoras, ay, pero no toqué la comida, toqué mis dedos. Y luego se ponen quisquillosos aquí. Ahora que fui a México, recordé, está haciendo el señor sus tacos ahí, está pagando, le está agarrando, le está echando y la gente esperando la cola y nadie le está diciendo, use guantes. Y llegan de allá a acá y ya se ponen bien piquis. ¿Verdad? Sí. Y total, si no quieren, pues decía mi mamá, si no comen entre menos burros, más solotes. No se crean, los amo. Un aplauso para quiero mi Dada. mucho. Qué ricos postres, mi Dada. Bueno, pues así en casita, ya saben, postres, estos son muy prácticos. Si van a hacer una home party, acuérdense, llévense sus bolsas de Ziplocs ya con su crema hecha, llévenlo, aprovechenle que están ahorita, que fui a la tienda Divina, allí están las loncheritas, esas para mí son bien prácticas, las rojitas y hay unas más chiquitas. Las chiquitas, ¿traigo? ¿Ya? Las chiquitas nos sirven para llevar las bolsas así. Le pueden poner por dentro las bolsitas azules de congelar y en lo que van y hacen la casa se lo pueden llevar. Y además se ven bien divinas y las ponen también en la mesita, sirven de adorno. Así es que ahí está ese comercial, no se vayan sin comprar su hielera, que hace ratito miré que había todavía allá. Y también para los que me han dicho, Adita, la tabla de vida divina, también ahorita vi tablas de vida divina allá. Sí. ¿Qué otra cosa vi? Las loncheras también tenemos. Las loncheras, las tablas, hoy también están los vasos, las cucharas, también están las de vida divina. Y también están todavía sus chaquetas. No hay muchas, pero alcanzan a agarrar sus chaquetas para que se vean divinos cuando están haciendo su cocina divina. O sea, que demuestren la marca, ¿verdad? Porque luego traen otros vasos y la verdad, dices tú, teniendo ricos vasos. ¿Cuántos de ustedes están contentos por este vaso? Pues es ese que llevan ahí. ¡Bravo! Ese es un regalo. Okay. Pero ahí va el tip. 4 de estos al día, mínimo de agua. 4. 5, mejor. 6, tu piel lo va a agradecer. 7, te vas a ver fresca como una lechuga. 8, te van a decir que te operaste. ¡Bravo! Muchísimas gracias y señores, estamos felices porque es el capítulo número 100 y allá en casita. Por favor, ya se están acabando, ya quedan poquititos super VIPs para nuestra convención 2026. Yo no tengo, ni nadie de los diamantes tiene boletos extras, así es que no te esperes, porque ahí ya queda puro general. Y no hay mucho tiempo ya, el tiempo se va así. Y como se los dije, si todavía tú no tienes tu boleto para la convención, entonces estás atrasando tu negocio. Una mente bien nutrida necesita información. Y para que esa información sea buena, requieres estar en donde está la gente que genera. Así es que te espero y no lo pienses más. La convención es el ombligo de tu negocio. Y quisiera pedirles a la gente que estuvo con nosotros, líderes de vida divina, que estuvieron con nosotros en Cocina Divina, que pasen para acá conmigo porque quiero que estén. La cuestión es que quiero pásenle sin miedo. Pásenle. Que ya saben que fueron parte de este evento fenomenal
de lo que viene siendo Cocina Divina, donde disfrutamos, gozamos, probamos, que por cierto esta señorita me dice, mi liderada, mi sueño más grande es estar en Cocina Divina, y luego su patrocinadora abogó y que la traigo, y me vino a quebrar platos, cazuelas, cuchillos, y luego me dice cuando ya está aquí, le digo, ¿y qué receta me traes, mija? Pues yo vengo a aprender. La malteada con agua. La malteada. Y luego le dije, ok, pues yo sentí así como pobrecita, ¿no? Y dije, ok, ayúdame pues a poner todo en los vidrios. Y vino y nos quebró un chingo de vidrios y todo. Y yo dije, verdaderamente, como decía mi mamá, tiene las manos de eso, como de trapo, ¿verdad? Cuanto todo. Y pues acá tenemos a la reinota de reinotas. ¿Cómo está mi líder? Feliz, contenta y agradecida. Y dele un aplausote porque ya se ve cada día más delgada. Y lo peor de todo es que usted dice que no hace nada, ¿verdad? Nada más toma los productos. Sí, pues nomás. Nada más. School Max, mañana y noche. School Max, en la Pásame. mañana y en... Ay. Para que les dé la... Las School Max en la mañana y en la noche, todos los días, todos los días, Pero come de todo. de todo, tortilla, carne, de todo. ¿Oíste, Michelle? Come de todo. Y está bajando. ¿Cuántas libras lleva? 32. ¡Ah! 32 Fe- libras. Fenomenal, qué alegría. Pues ya saben, cero excusas, pueden seguir comiendo de todo y van a ir bajando. Pero cada cuerpo es diferente, acuérdense de eso. Cada cuerpo es diferente. Pues estamos felices. Yo sé que también faltaron varios líderes que estuvieron aquí en Cocina Divina. Les mando un besote a mi líder Edwin Italia, que están en Orlando. También, yo sí tengo a Aldrin, que también estuvo por acá, y varios líderes que estuvieron con nosotros en Cocina Divina. Verdaderamente fue un placer, fue súper delicioso, y no solo por la comida, sino porque disfrutar, gozar, sacar esa parte azul que solamente en cocina lo podemos hacer, ¿verdad? Pero en otros lados también lo sacamos, Donde ¿no? quiera. Donde quiera, que al cabo ya estamos en rebeldía, ¿no? Ah. ¿Quién está conmigo? Ahí está. Y pues bueno, así es, cada capítulo tiene su esencia, cada receta tiene su esencia, y nosotros hoy estamos felices y contentos. ¿Y qué dices, mi líder Adriana? Ay, me encanta, a mí me encanta venir a comer acá. Yo creo que yo me voy a ir por las alitas que fueron mis favoritas, que cocinó nuestro chef por acá, tienen que probarlas. Y pues yo espero, ¿verdad?, de estar recibiendo más recetas de ustedes que están acá. Estamos ocupando más Sí, líderes, sí, más chef, así que sí. vamos a estos próximos 100 capítulos, van a ser de ustedes. Sí. Así es. Y que sea yo la que esté sentada viendo, por favor. Pero en las playas de Cancún, Bravo. ¿verdad? Pero Y un fuerte aplauso para nuestra líder, ¿verdad? Ada Caballero, que se levanta muy temprano, todo el tiempo creando para nosotros, nos quiere ver bellos, bellas, saludables, que seamos producto del producto. Entonces ya no hay excusas, con las recetas que nos están compartiendo, en nuestra casa podemos seguir comiendo saludablemente, seguir perdiendo peso, seguir nutriendo nuestro sistema. Así que muchísimas gracias, un fuerte aplauso para al contrario, para mí es un honor y un placer siempre contar con el liderazgo, compartiendo. Y si tú tienes una receta, háblame y dime, Adita, yo tengo una receta, y aquí en estos próximos 100 que vienen, pues los podemos disfrutar. Pero también voy a pedir a mi grupo de canes chefs que pasen también por acá, por favor, pero por la parte de enfrente, porque aquí, ya atrás, pero por aquí enfrente, por favor, porque detrás de cámaras, como siempre, están las manitas de Ángel que ayudan, que todas las líderes, por favor, por la parte de enfrente. Gracias. Así es que realmente han hecho, pues, que nos ayudan aquí constantemente a preparar, que llegan desde temprano. Pásenle, chicas, sin miedo, un minuto de fama, se van al estrellato. Y pues bueno,
Aquí tenemos para ustedes también algo sensacional. Cocina Divina ha significado conexión. En cada receta, en cada episodio que hemos estado, hemos compartido con diferentes líderes. En mi experiencia, Cocina Divina ha significado muchísimo, ha significado como un hogar, porque he compartido mis recetas con personas que quiero muchísimo. Cocina Divina ha significado para mí comer más saludable usando nuestros productos. Anteriormente pues yo no tenía ni idea de que nuestros productos podían ser usados para cocinar, sino que yo solamente los usaba en cápsulas tomadas o haciéndolas malteadas. Cocina Divina ha significado para mí terapia, unión familiar y compartir con mi esposo, que ahora en este caso es el chef de aquí de Cocina Divina. Cocina Divina para mí ha significado un momento muy maravilloso en mi vida. Por ejemplo, una de tantas es aprender a cocinar saludable, a comer saludable, y para así enseñarle también a mis socias, y aparte también para aprender a cocinar con nuestros productos maravillosos. La verdad, lo que me ha marcado y lo que me ha impactado, que hemos hecho casa llena. La verdad, muchas personas han probado nuestras recetas, muchas personas han amado nuestras recetas. ¿Por qué? Porque los hemos hecho con amor. Pues verdaderamente cada episodio me ha dejado un gran sabor de boca, delicioso, pero sobre todo el poder compartir con mis compañeros y poder demostrarle al mundo que nuestras comidas pueden ser deliciosas, pero a la vez nutritivas. Lo que más me ha impactado es ver cómo la gente ha llegado a nuestras segmentos de Cocina Divina, que la gente le ha puesto mucho empeño. Simplemente venir y ser parte de cada semana que se hacen las grabaciones, el ver que la gente disfruta este segmento. Lo que más me ha impactado es el cambio que hemos tenido en Cocina Divina. Cuando empezamos con muy cosas básicas, pequeñas, con parrillas con tanquecitos de gas. Ahorita tenemos ya nuestras parrillas, tenemos hornos para preparar pasteles y más cosas maravillosas. Son maravillosas y súper deliciosas, pero a mí las que me acuerdo, porque han sido cantidad de recetas, han sido los tacos que preparó nuestra líder Adita, que son de res, puerco y pollo. Pues yo creo que todas las recetas que hemos hecho aquí las he disfrutado, pero si vamos a hablar de una favorita, pues prácticamente los pancakes son mis favoritos, porque para mí disfrutar de la mañana de un rico café con pancakes, no tiene precio. Favoritos que yo he tenido son los waffles, y también pueden hacer sliders usando nuestros extractos. La verdad, a mí eso me ha impactado. Lo que son los postres, me encantan los postres. Como toda mexicana, pues yo escogería las quesabirrias que hizo mi líder Adelfa y los tacos que hizo mi líder Ada. Entre tantas recetas que hay, todas están deliciosas. Los postres también, la verdad sí es difícil escoger uno en específico.
pero los postres, los panes, los pasteles, pues bueno, me encanta comer, ¿qué te puedo decir? Yo creo que estos 100 capítulos han dejado huella en todos nosotros porque sabemos que se puede cocinar delicioso. La evolución de Cocina Divina ha sido muy impactante. Yo me recuerdo cuando comenzamos los primeros episodios, teníamos, no sé, unas 2, 3 camaritas, no teníamos las luces que tenemos ahora. Nuestra cocina no se mira como se mira ahora con todos los logos. Teníamos una estufita ahí de eléctrica o de gas, no teníamos horno y ahora pues poco a poco hemos ido evolucionando. Yo siento que esto es apenas el comienzo, aparte de que cada vez vienen nuevas recetas más, nunca se van a acabar, las recetas eso sí, nunca se van a acabar, siempre van a mejorar y sobre todo sabemos que van a seguir añadiendo más productos y aquí nosotros siempre vamos a estar sacando más recetas. Pues más recetas, más invitados, más platillos deliciosos y exquisitos porque seguimos preparando, seguimos en la conexión. Estamos preparando más recetas, más comidas, más postres con nuestros productos divinos y la verdad de eso a mí ahora sí que me emociona muchísimo porque en un futuro vamos a tener más personas que les va a gustar las recetas que vamos a preparar. Si las que hicimos anteriormente les ha encantado con nuestro Orange Genius, con nuestros mundos, las otras 100 recetas que vamos a estar preparando en Cocina Divina va a ser emocionante y eso a mí me encanta la idea. Me imagino que va a estar mucho más moderna, ya que cuando empezamos con una apariencia diferente. Antes todo estaba blanco, o sea, no había tantas cosas como ahorita. Ahorita está evolucionando mucho la Cocina Divina y me imagino que para otros 100 episodios va a estar más sorprendente de lo que está ahorita. ¿Cómo estamos, mi gente bella y hermosa? ¡Divino! ¡Eso! ¿Y cómo estamos allá en casita? Espero estén bien. Hoy es un día de postres. Infinitas gracias a Corporativo porque nos ha apoyado con estas travesuras, de estas ideas que tuvimos de sacar Cocina Divina. Creo que hemos hecho un muy buen equipo, gracias a todos los colaboradores y sobre todo gracias a Armand Puyol por abrirme este espacio de Cocina Divina y sobre todo crear nuestra cocina. Eso dice bastante de nuestra empresa, eso dice bastante de nuestro CEO, pero sobre todo de los compañeros, cada uno de ellos, a los edecanes que están todos los jueves aquí preparando, cocinando. Mis más sinceras gracias en estos 100 capítulos. Quiero decirles que estoy llena, estoy agradecida y que sigan 1000 capítulos más.
Qué bonito, ¿verdad? Muy bonito. Gracias, chicos. Gracias, Jasmine, por todo el apoyo que nos das, porque también, si no fuera por producción, si no fuera por Jasmine, José, que está también por allá, Daniel también allá atrás, verdaderamente sacar este proyecto fue algo muy hermoso, muy bonito, y que realmente Vida Divina es eso, lo mismo que la comida es en una casa, ¿verdad? ¿Qué es para ustedes comida en una casa? ¿Qué es para ustedes? ¿Qué significa? Amor, ¿qué más? Unión, familia. Pues realmente eso es lo que es Cocina Divina, una unión, una familia. Cocinamos con mucho amor, pero sobre todo el amor está en cada uno de nuestros productos, y verdaderamente gracias nuevamente a nuestro CEO, porque este proyecto no sería hecho posible si él no también apoyara. Miren el costado, todo, la producción, las cámaras, nuestra cocina, acá las, ¿cómo se llaman estas cosas? Las campanas, las estufas, y bueno, todo realmente es algo muy, muy bonito, y todo eso significa Vida Divina. Así es que allá en casita, besos, abrazos, los amo, mi gente, nos vemos pronto. Estamos aquí, amigos cercanos que están apoyándonos el día de hoy. Pues bueno, estoy bien contenta y vamos a empezar con algo que es para... ¿Estamos felices? ¿Listo, mijo? Claro, listo, estamos listos. Somos chefs.